Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando de Colombia y todo lo que ha surgido a propósito del terremoto de magnitud 7.4 en el día de ayer, 10 de agosto. Y al norte de Quibdó, capital del departamento del Chocó, residentes afectados por el sismo denunciaron que no han recibido la visita de las autoridades nacionales. La mayoría de las viviendas han quedado inhabitables y los vecinos han solicitado ayuda urgente para la revisión de infraestructura y asistencia básica. Allí las comunidades afectadas están exigiendo una respuesta inmediata para evaluar los daños y garantizar la seguridad debido a la grave situación que están pasando. La solidaridad ciudadana ha sido clave para la supervivencia de los más afectados, pero los voluntarios afirman que el apoyo institucional no está llegando. La falta de ese apoyo agrava aún más la situación en las zonas afectadas. Vamos a estar hablando de todo este escenario. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de los usuarios a propósito del tema. Y si no lo ha hecho, aquí tiene el código QR para que pueda participar. Ante el terremoto en Colombia, la ciudadanía ha solicitado ayuda, información y datos oficiales por parte del gobierno. ¿Cómo se ha caracterizado la respuesta gubernamental ante esta emergencia en Colombia? Ahí están las opciones. Le invitamos a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Federico García Naranjo, analista político y de medios desde la distancia. Muchísimas gracias, Federico, por tu tiempo. Bienvenido. Francisco, muchas gracias por la invitación desde Bogotá. No, gracias a ti por atender nuestra llamada, Federico, para hablar de este tema tan sensible, obviamente la tragedia de Colombia, y que da a entender muchas aristas, ¿no?, en torno a la ayuda que deben recibir los más afectados. ¿Cómo estás viendo el escenario en todo el occidente del país? Pues es una tragedia con todas las letras. Recuerda el terremoto de 1998 que afectó esta misma zona del eje cafetero, que produjo miles de víctimas. En este caso, además, no solamente sucede a 3 días de la posesión del nuevo gobierno del señor Abelardo de la Espriella, sino que además existe muy poca información sobre algunos de los resultados, de los impactos que ha tenido este movimiento telúrico, en particular en el departamento del Chocó. La información se ha podido recabar sobre todo en los grandes centros urbanos que están en el eje cafetero y en el Valle del Cauca, pero en el Chocó, que fue donde se dio el epicentro del terremoto, no hay prácticamente información, y lo que se sabe es que pues, es el departamento más pobre de Colombia y que está pasando por una situación muy difícil en términos de electricidad, de agua, de ayuda humanitaria. Por un lado, efectivamente, hemos visto a un gobierno nacional errático en la respuesta a este episodio, pero por el otro lado, como ustedes mismos lo mencionaban, también ha sido una oportunidad para que los colombianos y las colombianas ejerzan su solidaridad y se movilicen. Entre ayer y hoy ha sido enorme la cantidad de iniciativas de recaudación de fondos, de acopio de bienes de primera necesidad, de alimentos no perecederos, en fin, destinados a las víctimas de este movimiento telúrico, y en general se ha visto, digamos, una movilización ciudadana muy interesante alrededor de la solidaridad con las personas afectadas. Es tal vez la catástrofe natural, o el fenómeno natural catastrófico más grave desde el 98 por lo menos, y es un reto, por supuesto, no solo para el gobierno nacional, sino para la sociedad colombiana, de cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad, esta nueva situación, cómo vamos a salvar la mayor cantidad posible de vidas y a colaborar y ayudar con las personas que lo están necesitando. Por otro lado, Federico, el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella ha rechazado el apoyo de personal internacional de rescate para atender el terremoto, algo que por supuesto ha recibido críticas. No activa un llamado a otros países a pesar de los múltiples ofrecimientos, y teniendo en cuenta la crítica situación, por ejemplo, en Chocó, como decíamos, que en Quibdó está completamente no solamente desatendida, sino también incomunicada por vía terrestre, y esto por supuesto dificulta un poco más la ayuda. ¿Cómo estás viendo también esa crítica y la manera como la opinión pública ha sentado ese tema?
Lo del rechazo a la ayuda humanitaria y de apoyo en términos de rescate por parte de otros países no se entiende sencillamente. No obstante, lo que ha sucedido entre ayer y hoy, es decir, la respuesta que ha tenido el gobierno nacional, no es algo que obedezca solamente a una, digamos, a una reacción inmediata. Tiene que ver con un talante del nuevo gobierno que se negó a hacer el empalme con el gobierno anterior. Por ley, los gobiernos salientes deben hacer una serie de presentaciones y de informes públicos acerca del estado de las instituciones y se había acostumbrado en los últimos años que estos informes se presentaban ante los equipos técnicos del gobierno entrante. Así, cuando asumían el cargo, pues ya estaban familiarizados con la lógica procedimental, con la burocracia, con la destinación de recursos, con la forma de toma de decisiones, en fin. En este caso, la derecha en Colombia insiste en una descalificación y deslegitimación absoluta de Gustavo Petro, de Iván Cepeda y de sus millones de seguidores, y parte de esa deslegitimación fue no asistir a los empalmes. Entonces, llevan 3 días en el cargo, no saben básicamente nada de cómo funciona, por ejemplo, la unidad de gestión del riesgo, que no tiene director en propiedad en este momento. Quien está al frente es el director encargado que quedó del gobierno anterior, que además es una persona experta en atención de desastres, pero lo que se ha visto es en últimas la evidencia de cómo este gobierno pues llegó sin programa, llegó sin propuesta, llegó a improvisar. El propio presidente de la Espriella estaba el domingo en la Feria de las Flores en Medellín en un evidente estado de alicoramiento, lo que muy seguramente tuvo que ver con que apareciera 3 horas después del movimiento telúrico con un anuncio por redes sociales desde un avión con la voz claramente afectada, es decir, da una imagen de improvisación y de que el gobierno no está al tanto de la situación y atendiendo los problemas. A eso sumado lo que realmente está sucediendo en el territorio, y es que quienes se han hecho cargo de la atención de los damnificados, de la recuperación de las víctimas, de la remoción de escombros, de la gestión en últimas de la emergencia, han sido las autoridades locales y regionales, y han padecido de una orfandad, si se quiere, por parte del gobierno nacional, que ayer por la tarde estaba ya reunido para intentar pues, dar una serie de orientaciones, en fin, tomar decisiones, pero claramente esto se necesitaba que se pusiera en práctica desde ayer en la mañana, cuando se dio el movimiento telúrico, pero esta demora de varias horas en ponerse en la acción, en ponerse a cargo de la situación, pues yo creo que ha tenido consecuencias desastrosas. Ya veremos en los próximos días cuál es efectivamente el impacto de este hecho, pero lo cierto es que la imagen que da el gobierno nacional, insisto, es una imagen errática, es una imagen de improvisación, y a eso sumado lo que tú mencionabas, Luis Francisco, de negarse a recibir ayuda por parte de países diferentes a los Estados Unidos. Entonces, pues aquí estamos ante una situación en donde el problema no es solamente los afectados por el terremoto, sino la forma como el gobierno nacional está atendiendo la situación. Esperemos que a partir de mañana el director encargado de la unidad de riesgo, pues ya haya tenido una orientación, haya tenido una serie de lineamientos por parte del presidente para comenzar a atender sobre todo a las regiones más afectadas y más olvidadas, más pobres del país, que son las más vulnerables. En particular estoy hablando del departamento del Chocó, que creo que es allí en donde debe hacerse el mayor énfasis de la atención humanitaria por parte del gobierno. Sí. Y tenemos otro rostro, está la otra cara, Federico, porque luego del terremoto los habitantes, por ejemplo en Cali, protagonizaron masivas jornadas de voluntariado, de solidaridad para respaldar de alguna manera estas labores de emergencia en los puntos más críticos. Vamos a ver los datos, equipados con herramientas propias, con palas, con baldes. Bueno, allí cientos de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles para formar cadenas humanas, remover los escombros, despejar vías, facilitar de alguna manera también el paso de los vehículos de socorro y de trabajo para los más de 500 rescatistas de la Cruz Roja, de Defensa Civil, por supuesto los bomberos. La respuesta civil incluyó además la organización de ollas comunitarias impulsadas por sectores religiosos y colectivos como la Juntanza Feminista para alimentar y, por supuesto, atender a voluntarios y brigadistas. Una movilización que se sumó a la convocatoria
también de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, que solicitó el apoyo de ingenieros civiles, de arquitectos, voluntarios para realizar evaluación de los daños en infraestructura. Está esta otra cara, Federico, la solidaridad ciudadana, a pesar de todo el contexto tan difícil que está sucediendo en Cali, en Chocó, en Quibdó y sobre todo en Risaralda, en la capital Pereira. ¿Qué decir de todo esto y lo que da a entender, ¿no?, de toda esta situación y de la coordinación comunitaria a pesar, pues, de la falta de insumos y de recursos? Pues a mí no me sorprende, sin que deje de ser conmovedor y emocionante, todas esas expresiones de solidaridad. Y no me sorprende porque la sociedad colombiana tradicionalmente ha tenido unos lazos muy fuertes, unos vínculos muy sólidos entre las personas. Colombia es un país de redes comunitarias, es una sociedad de tribus, si se quiere, en donde las personas saben que buena parte de su supervivencia, del mejoramiento de su calidad de vida, de la superación de las dificultades, tiene que ver con la cooperación, con la solidaridad y con el trabajo colectivo. Y a eso sumémosle, por ejemplo, en la ciudad de Cali, que fue uno de los epicentros más importantes de los estallidos sociales en 2019 y en 2021, en el que además de las movilizaciones y las protestas se dieron unos espacios de cooperación, de ayuda mutua, de encuentro, de fortalecimiento de la cultura popular, de alimentación. Las ollas comunitarias son ya casi una tradición en las movilizaciones populares en Colombia. Entonces no es algo que se haya improvisado, es algo que surge no solamente de nuestro carácter solidario y de acompañamiento permanente entre nosotros los colombianos, sino que además, pues en particular en ciudades como Cali o por ejemplo o en el eje cafetero, pues estas prácticas cooperativas, solidarias, de ayuda mutua, de movilización de recursos para resolver problemas concretos, pues se ponen en práctica de una manera casi natural. Y no solamente en ciudades que han sido directamente afectadas, debo decir, en Bogotá ha sido muy emocionante ver cómo en distintos puntos de la ciudad se han establecido lugares de acopio en la Cruz Roja, distintas organizaciones sociales, en fin, movimientos populares e iniciativas ciudadanas de recolección de estas ayudas, que muchas de ellas se están tramitando a través de las fuerzas militares, que sean el Ejército y la Armada, por ejemplo, quienes hagan el envío de estas ayudas para que no se pierdan en el camino. Entonces, no sorprende, es, digamos, esa cara emocionante, conmovedora y optimista que deja una tragedia tan espantosa como esta, en donde pues las personas reconocen cómo la única forma de sobrevivir es en colectivo y cómo en momentos tan difíciles como estos, el ejercicio de la solidaridad, de la compasión, de la ayuda mutua, de la reciprocidad, ¿no? Pensar qué podría ser yo, podría ser un pariente, qué hubiera necesitado yo si a mí me hubiera sucedido quedarme sin casa o haber perdido un ser querido. Entonces, esas lógicas se ponen en acción en estos momentos tan dramáticos. Creo que esa es la buena noticia. Y sí, además, muchos, no todos hay que decirlo, pero muchos de los alcaldes locales y de los gobernadores departamentales, pues se han puesto en movilización a apoyar estas iniciativas ciudadanas, que además, en términos del propio rescate de las víctimas debajo de los escombros, pues ha sido algo que ha sucedido de repente, es decir, no ha necesitado ni siquiera una coordinación ni un llamado a la acción. Los propios ciudadanos se han lanzado espontáneamente a remover los escombros para salvar personas atrapadas y efectivamente hemos visto unos videos conmovedores de una madre con su bebé, en fin, que han sido rescatados por la propia ciudadanía. Entonces, pues sí, este es el lado, digamos, solidario y positivo de la sociedad colombiana, que esperemos que en los próximos días sea acompañado con una respuesta institucional que permita, pues, por lo menos paliar de una manera, en la medida de lo posible, los graves efectos que ha tenido este movimiento telúrico en el occidente colombiano. Es el rostro más humano de toda esta tragedia, pese a las diferencias, a la polarización que no tiene cabida en este momento en territorio colombiano. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Luis Francisco, un placer como siempre, un saludo desde Colombia, muchísimas gracias por la solidaridad y aquí seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, Federico García Naranjo, analista político en Colombia. Despedimos rápidamente esta primera parte del programa. Les recuerdo a la audiencia que tiene tiempo de participar en la encuesta con este código QR y al final revisamos los resultados de la encuesta el día de hoy. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en el mundo desde el sur, hoy hablando de Colombia a propósito de toda la situación por el terremoto de 7.4 registrado el 10 de agosto y bueno, más de 30 horas siguen los equipos de rescate en un momento crítico, en un momento clave para el país en materia de rescate, porque obviamente a pesar de que cae la noche, siguen las personas bajo los escombros y esto necesita de alguna manera pues toda la atención crítica en este momento, tanto de las autoridades y como hemos comentado también de la comunidad organizada, del voluntariado, que está muy atentos a recibir cualquier sonido, porque el silencio es importante en este momento para encontrar personas con vida. Sin embargo, veíamos varias aristas en torno a este tema y tiene que ver también con la respuesta estatal, con la respuesta del gobierno que, bueno, ha tenido críticas. Un ministro de este país en algún momento ha comentado que no tenía información en el momento de lo que ocurría, por ejemplo, en el departamento del Chocó, en Quibdó, una de las zonas más afectadas y que efectivamente tiene incomunicada la zona donde se están en este momento realizando la remoción de escombros. Él comentaba de que no tenía información y esto ha generado, por supuesto, la crítica en torno al gobierno entrante en ese país. Juan Camilo Méndez Moreno nos acompaña, abogado defensor de derechos humanos de la Corporación Sullana desde Colombia para poder hablar de todo este tema. Juan Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Samir, buenas noches, un saludo para ti, para el equipo y para el pueblo de nuestra América que nos escucha y se solidariza con nosotros. No, gracias a ti, Juan Camilo, por apoyarnos y por darnos este tiempo. Te habla Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Y bueno, preguntarte en primera instancia, ¿no? Obviamente que has estado allí, ¿cómo ha sido de alguna manera esa cara, ¿no? de la respuesta gubernamental, teniendo en cuenta lo que efectivamente está sucediendo y lo que se necesita en este momento, en un momento tan crítico? ¿Cómo ha sido la labor de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo del gobierno colombiano? Bueno, Luis Francisco, lo primero es decir que pues, efectivamente estamos enfrentando una serie de dificultades que están muy relacionadas con la falta de, digamos, de rigurosidad con la que el nuevo gobierno del señor Abelardo de la Espriella entra a gobernar. Pues lo primero es que no quiso realizar un empalme serio y riguroso, apelando a discusiones políticas que nada tenían que ver con el ejercicio y que nos lleva a que en este momento, pues que realmente se priorice la vida, se necesita priorizar la vida y que este gobierno entienda que debe lograr, así no haya sido a través del empalme, pues lograr articular con los funcionarios del gobierno saliente, principalmente con los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres para poder atender pues este lamentable hecho que afecta a 5 departamentos de nuestro país y que pues sabemos que requiere de todo el despliegue institucional de los recursos que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo puede manejar para atender esas situaciones y que pues esperamos que de verdad se entienda que esto debe sobrepasar el ejercicio político, ideológico que este gobierno quiere esgrimir. Sí. Por otro lado, Juan Camilo, está pues el rechazo, ¿no? El apoyo de personal internacional de rescate para atender el terremoto por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella querido no activar un llamado a otros países que ya a pesar de los múltiples ofrecimientos, pues parece que el gobierno dice que no, que tiene el personal capacitado para hacer esto. Bueno, hay una clara excepción muy notable que es Estados Unidos, que ya ha hablado de una ayuda que va a realizar a Colombia, pero en términos generales, Juan Camilo, y tú que estás en el terreno en torno a toda esta situación, ¿cómo estás viendo esa crítica? Bueno, la verdad es que no entendemos muy bien por qué esa decisión del nuevo gobierno, del señor Abelardo de la Espriella. Sabemos que Colombia efectivamente sí tiene 23 grupos, digamos, especializados en el tema de rescate, pero como les decía ahora, son 5 departamentos que en este momento están viendo afectados, de los cuales hay uno en particular que nos preocupa mucho, que es el Chocó, porque como bien lo decían, y como mucha gente lo sabe, es un departamento que históricamente ha sido muy olvidado por los gobiernos, que no tiene capacidad institucional para poder atender esta serie de desastres
y que entendemos que estando la posibilidad que se brindó desde otros gobiernos de poder acompañar este despliegue tan necesario para poder caracterizar, que es lo que inicialmente también se necesita para poder lograr que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pueda disponer de los recursos que el mismo presidente Abelardo de la Espriella dijo que se iban a disponer para atender la emergencia. Entonces, pues es como lógico, pero bueno, digamos que también ha posibilitado ver cómo la gente, cómo el mismo pueblo sale a las calles con sus propios recursos, de manera solidaria, y ha llegado a cada uno de los puntos donde se ha necesitado, y se ve en los cuerpos de bomberos, en la guardia civil, se ven las instituciones, en los rescatistas, que sí se necesita ese apoyo, sí se necesita, sí se requiere. Sí, se habla, Juan Camilo, de un sesgo ideológico a la ayuda humanitaria internacional. ¿Lo ves de esa manera? Pues hay una cosa muy particular, y es que ante el anuncio del respaldo de Israel, de la República de Israel y de Estados Unidos, pues digamos que no hay una negativa, ¿no? Y porque eso se traduce en algo que ellos han planteado directamente, que es recursos. En cambio, otros países han planteado un apoyo desde la solidaridad con brigadistas y recursos. Entonces, sí deja un sinsabor y muchos cuestionamientos la decisión del señor Abelardo de la Espriella de rechazar ese apoyo internacional, y máxime cuando tenemos todavía muchos subregistros sobre personas que están desaparecidas, o sea, y la cantidad de muertos. Hay un dato que tiene Asocapitales, que es la Asociación de Capitales de Colombia, de Ciudades Capitales de Colombia, pero que realmente en este momento no podemos decir que sea 100% verídico, porque falta mucha gente por encontrar, falta mucha gente. Y por otro lado, y durante una entrevista, Juan Camilo, vamos a escuchar rápidamente, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, pues admitía tener desconocimiento sobre la situación en el departamento del Chocó. Esto dijo. Hacerse la pregunta qué va a pasar en el futuro. ¿Esto puede empeorar? ¿Las cifras pueden empeorar? ¿Qué tanto subregistro hay? Por ejemplo, en Chocó. No sé, Chocó, yo estoy en Risaralda, con pésima comunicación. Anoche pues pasé toda la noche sin comunicación. Pensábamos que de pronto nos iba a funcionar el Wi-Fi y pues no fue el caso. En el PMU del gobernador también se había caído el Wi-Fi. Es decir, estamos como por parches, como por ratos estamos conectados. Aquí estoy cerca del aeropuerto esperando la llegada del presidente de la República. No sé qué pasa en Chocó, para serle muy franco. Estamos enterándonos de lo que pasa aquí en el departamento de Risaralda. Este es uno de los departamentos más afectados. Y Pereira resultó muy afectada. Y bueno, aquí estamos concentrados en la tarea del departamento. Para ser francos, no sabemos qué ocurre en Chocó. Juan Camilo, obviamente la crítica ante un ministro que ingresa y que por supuesto debe tener de primera mano toda esta información. Sí, como les decía, partimos de un hecho muy complejo, y es que este gobierno que entra pareciera que no hubiera dado a hacer campaña política, y entonces entra haciendo del empalme un show político y no un ejercicio riguroso de empatar las acciones de un gobierno con otro. Y en vez de buscar el apoyo de los funcionarios que en este momento venían durante 4 años a la cabeza de las instituciones necesarias y, digamos, pertinentes para poder atender esa emergencia, pues lo que hace es seguir haciendo de todo un show político. Entonces, es muy complejo, y ese es el reflejo de lo que realmente pasa en este momento en Colombia. Tenemos un gobierno que no está preparado porque ni siquiera tuvo la delicadeza de hacer un empalme serio, y también unas negligencias políticas que se traducen en hechos humanitarios. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Y la solidaridad de la gente y las acciones de los mandatarios territoriales que digamos, están en un momento de crisis, porque las cifras van aumentando de manera exponencial. O sea, ayer teníamos un registro de aproximadamente 40 muertos al finalizar el día, y ya hoy vamos en un registro de 188. Y como les digo, hay subregistro. Es muy complejo. Compleja la situación, pero está el rostro también más humano en medio de toda esta tragedia, de las comunidades organizadas para poder de manera voluntaria ayudar bajo los escombros, encontrar personas con vida en un momento tan crítico y tan importante para el país. Juan Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes,
y agradecemos toda la solidaridad con el pueblo colombiano y cualquier ayuda que se pueda brindar, estamos atentos a recibirla. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Juan Camilo Méndez Moreno, abogado defensor de derechos humanos de la Corporación Sullana, hablando precisamente pues, de estas aristas luego del terremoto. Y justamente es la pregunta que comentábamos a nuestra audiencia. Ante el terremoto en Colombia, la ciudadanía ha solicitado ayuda e información y datos oficiales por parte del gobierno. ¿Cómo se ha caracterizado la respuesta gubernamental ante la emergencia? Allí con el 54% dice coordinación deficiente por parte del gobierno. Un 24% menciona falla o poca ayuda institucional a la ciudadanía y el 22% una falla en canalizar precisamente la ayuda internacional. Frente a la crítica, precisamente porque Colombia ha rechazado de alguna manera pues, el personal de otros países que han dado también su brazo, su apoyo en esta tragedia al pueblo colombiano. Con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Gracias por seguirnos.